Acá estamos, iniciando un nuevo programa, una nueva semana. Estos últimos días que estamos transitando de este penúltimo mes del año. Así que bueno, acá estamos con las ganas de compartir con ustedes, como siempre, los temas de la actualidad, lo que pasa fundamentalmente en el tema de la política. En estos días que hay mucha agitación, ¿no? Mucha agitación porque es muy difícil vivir en esta Argentina, cada vez se hace más difícil vivir en esta Argentina, por distintos motivos, obviamente, por la situación económica, hay una situación muy delicada, hay una situación social que es alarmante, ya hay alarma en la situación social, hay mucha injusticia en este país, este es un país que no tiene justicia, hay una injusticia permanente que se manifiesta en todos los órdenes, desde las pequeñas hasta las grandes cosas, y lo sentimos todos, ¿no? Indudablemente que los que son más vulnerables, los que tuvieron o tienen la desgracia de ser muy vulnerables ante una sociedad absolutamente injusta, son los que más lo padecen. Pero en general, este es un país donde la injusticia reina por todas partes. Y estamos por estas horas, desde el viernes, podríamos decir, en una situación, al menos para mí, yo lo viví el fin de semana, lo conversé con amigos, con amigas, y la verdad que coincidíamos en que es muy difícil poder seguir transitando la vida por este país, porque es un país sin expectativas, un país que no tiene futuro, porque no tiene futuro este país, no lo tiene, por más que a mí me digan lo que quieran, desde distintos ángulos. Y no me quejo a nivel personal, porque yo tengo una edad en la que ya viví mucho, he tenido la suerte de tener una vida hermosa, sino que me preocupa por lo que son los jóvenes, las nuevas generaciones. Y vemos que es un país que, al menos hasta ahora, y me imagino que pasará mucho tiempo antes que se lo pueda revertir, vamos a vivir muy mal, los jóvenes van a vivir muy mal, es un país sin valores, es un país donde los delincuentes festejan permanentemente, los delincuentes, los ladrones, nos hacen pito catalán a todos, nos dice ustedes son un atado de boludos, nosotros somos muy vivos, y realmente les va muy bien. A esos tipos y esas tipas les va muy bien. Este fallo vergonzoso que llevaron adelante estos dos impresentables, estos dos tipos de la más baja calaña, que forman parte de esta sociedad, estos jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, que fueron los que entre gallos y medianoche, aprovechando una circunstancia particular, apurándose porque uno de ellos ya iba a dejar de subrogar, iba a venir otro juez, entre gallos y medianoche rápidamente sacaron el sobreseimiento para toda la banda capitaneada por la vicepresidenta y le sacó la responsabilidad en esta causa Otesur y se la sacó a ella, a los hijos, a todos los que estaban involucrados de un plumazo, ¿no? Dijeron, acá no pasó nada, acá no pasó nada. Y de esa manera entonces cometieron un acto de tamaña injusticia porque todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho, al menos para buena parte de mi generación, nosotros peleamos por la vuelta a la democracia, peleamos, luchamos, salimos a la calle, nos expusimos a que nos caguen a patada, a que nos metan en cana, que nos hagan desaparecer. Todo eso hizo mi generación, pero no era para que nosotros llevemos adelante esa lucha, para que aparezca esta banda de forajidos y se apropien de eso,
¿Mm? Y se queden con toda esa lucha, ¿no? Y que la democracia les sirva, ¿para qué? Para tapar, bueno, todos los chanchullos que hicieron, los robos que cometieron. Se robaron lo que pudieron y lo que no pudieron también. Y cuando nosotros teníamos la esperanza que, como vivimos en democracia y vivimos en un estado de derecho, sea la justicia la que investigue, juzgue y castigue, la justicia mira para otro lado, se hace la tonta y termina liberándolos de la responsabilidad, cuando absolutamente todos vivimos en los años anteriores, cuando se llevaban a cabo la instrucción de todas estas causas, veíamos cómo se acumulaban prueba tras prueba, prueba tras prueba, y la justicia comprobaba de esa manera que se habían cometido grandes ilícitos en esta causa, y de golpe aparecen estos dos personajes nefastos, repito, uno se llama Grunberg y el otro Obligado, y de un plumazo tiraron por la borda todo eso, y impusieron la impunidad para, en este caso, para la jefa de la banda, para sus hijos y para todos los cómplices, ¿no? ¿Y qué dijeron? Bueno, vayan y disfruten del botín tranquilamente, nadie más los va a perseguir, nadie los va a joder más, vayan, disfruten, tranquilos, total, acá no pasó nada. Se llevaron millones, timaron todo lo que pudieron, pero vayan, disfruten, no hay drama, no hay problema. En 7 meses Cristina Kirchner se sacó de encima 3 causas judiciales, de grosso tenor, ¿no? De grosso calibre. Causas que tendrían que haber llegado al juicio oral y público, porque es a través del juicio oral y público donde se puede comprobar de manera fehaciente la culpabilidad o la inocencia de un acusado. Acá no, acá estos jueces que dijeron, no, que no vaya a juicio oral, no puede ir a juicio oral porque está hasta las manos, entonces ¿qué hagamos? La liberemos ya. ¿Qué favores habrán recibido a cambio o cuáles favores irán a recibir? Hay tanta guita dando vuelta que vaya a saber por dónde aparecerá la compensación. Si es esa la compensación, a lo mejor es otra, no se sabe. Pero lo cierto es que a todos aquellos, repito, que luchamos por la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia, del país federal, de la independencia de los poderes, que nos ilusionamos con un poder judicial independiente, que realmente haga una tarea de tutela del sistema democrático, y bueno, nos quedamos colgados de la brocha, como se dice, masticando bronca y dándonos cuenta, como digo, que este es un país sin futuro. Este país no tiene futuro. No tiene futuro porque acaba de depender siempre de la vinculación que se tenga con el poder judicial, particularmente como para poder zafar, ¿no?, de este tipo de causas. Y si sos un pobre infeliz al que la vida lo condenó, lo castigó, y has cometido algún ilícito, y bueno, viejo, jodete, morite en la cárcel, viví como sea. Así que, particularmente, ¿no?, creo que sobre el final de este año 2021, donde teníamos la esperanza de que la pandemia la íbamos a dejar de lado, que íbamos a poder empezar a mirar otra forma del país, no podemos mirarla de otra forma porque nos damos cuenta que acá no es el que las hace las paga. El que las hace las paga siempre y cuando sea un pobre infeliz. Ahora, si ese que las hace es una persona como la señora Kirchner, y no la va a pagar nunca. Se va a llevar el botín, lo va a disfrutar, va a tener impunidad, y le habrá matado la esperanza y la expectativa a toda una generación o varias generaciones, que de esta manera ya no pueden tener credibilidad en nada, ya no se puede creer en el sistema democrático, no se puede creer en el Estado de Derecho, ya no se puede creer en nada.
Ya no se puede creer en nada. Acá todo depende de el poder que cada uno tenga, cómo lo ejerce, cómo aprieta, cómo hace cosas, ¿no? Así que bueno, estamos, creo yo, y no quiero ser pesimista, yo creo que este es simplemente un dato de la realidad. No es que me encante tirar pálidas, pero creo que estoy describiendo un dato de la realidad. Acá la justicia se murió. Se murió la justicia. Ahora, desde la oposición, algunos, como el diputado nacional electo Ricardo López Murphy, hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura contra estos mamarrachos de jueces, Adrián Grunberg y Obligado, para que se les sustancie el juicio político. Los acusó de mal desempeño y del delito de prevaricato. Seguramente que no va a prosperar. No va a prosperar. ¿Por qué? Y bueno, porque hay mayoría para protegerlo a estos delincuentes, ¿no? Aparte, ¿qué le importa a estos tipos? ¿En verdad le importa lo que haga López Murphy, lo que haga cualquiera? No le importa. Estos tipos seguramente cuando lo apuren un poco se van a ir, se van a jubilar, se van a ir con los bolsillos llenos, con una jubilación poderosa, y chao, y le van a seguir haciendo pito catalán a todos, y bueno, y todos los delincuentes de los Kirchner, la mujer, los hijos, todos van a seguir disfrutando, todos van a seguir disfrutando de todo, porque todos fueron declarados inocentes en una causa por la cual los tipos dicen que no hay mérito suficiente para avanzar con el juicio. ¿Cómo no va a haber causa suficiente si todos hemos visto cómo se acumulaban las pruebas? Por eso digo, lo peor, lo más triste es que nos toman por tontos, nos toman por imbéciles, nos toman por imbéciles. En 7 meses, 3 causas, pero con un contenido enorme, la vicepresidenta zafó. Y sabemos de los antecedentes de estos tipos. Greenberg, uno de los jueces, fue uno de los magistrados que apoyó el proyecto de democratización de la justicia de Cristina Kirchner. Y ese proyecto de democratización de la justicia, ¿qué era? Poner jueces que no la persigan a Cristina. Y este tipo lo apoyaba. ¿Quién es su maestro? Raúl Zaffaroni, este tipo impresentable, que justificó y justifica a los delincuentes, está del lado de los delincuentes. Y el otro, Obligado, tiene antecedentes espantosos en la justicia, debería haber sido separado hace rato. Le concedió el arresto domiciliario a Vudú en la causa Chicone, no escuchó la opinión de los fiscales, la corte confirma la condena de Vudú y le dice que tiene que volver a la cárcel, pero este juez dice que no, que debía seguir en libertad, desobedeciendo a la corte. Es una cosa increíble, ¿no? Lo que son estos tipos. Son impresentables desde todo punto de vista, son mamarrachos. Y sin embargo, siguen ahí, ¿no? La sobreseyó a Cristina en la causa del memorándum con Irán al entender que no era delito la firma del convenio. Y desechó todos los elementos que había recopilado en la causa el fiscal Nisman. Lo descartó a todo lo que había recogido y juntado Nisman. Ahora, yo digo, ¿no? Solo en este país, ¿no? Pueden haber asesinado a un fiscal investigando una de las causas más graves que se investigó en la historia de este país. Y acá no pasó nada. El pobre Nisman, que seguramente debe haber sido un juez que juró por la República, y juró por su honor y la República defendernos, y ese tipo se murió y no pasó nada.
Acá no pasó nada. Salvo los familiares, se acordarán del pobre Alberto Nisman y le pondrán una flor en el cementerio. Todos los demás no. Se murió al pedo Nisman. Se murió al pedo. Así que bueno, atravesamos días tristes porque, repito, creo que la República se fue a la mierda. Costará mucho recuperar la República, si la recuperamos alguna vez. ¿Por qué? Porque los vivos volvieron a ganar, los chorros, los delincuentes, los vivos volvieron a ganar. Volvieron a ganar, y todos aquellos que, bueno, le ponen el lomo al país, que se sacrifican, que hacen cosas, bueno, y quedaron como unos imbéciles. Así que bueno, es así, este es el país que tenemos. Por eso cuando son las festividades patrias, cuando son los aniversarios de la muerte o del nacimiento de nuestros héroes, qué cara dura que son los tipos, ¿no? Porque van a rendirle homenaje a San Martín, a Belgrano, a Güemes. ¿Con qué cara, viejo? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? El ejemplo de San Martín, de Belgrano, de Güemes y muchos otros, pero bueno, esos son los más emblemáticos, ¿no? ¿Con qué cara? Ese era el país que ellos querían. Nada, pues, nada. ¿Para qué era? Para que este matrimonio delincuencial que vino del sur se nos ría a todos. Para eso lucharon tanto, hicieron tanto. Y como ellos y muchos otros, ¿no? O van a creer que yo me detengo ahí, no. Pero bueno, en lo personal, en lo particular, creo que eso es así. Así que, bueno, en fin. ¿Qué hay que decirle a los jóvenes? Y bueno, que no tomen el ejemplo de estos, ¿no? Que tampoco crean que este es el atajo, es lo mejor, porque no sé, pasará mucho tiempo, pero en algún momento esto tiene que cambiar. No se puede seguir sosteniendo permanentemente. Esta mujer que tanto daño le ha hecho al país alguna vez dejará de estar en los primeros planos. Alguna vez dejará de estar en los primeros planos. Alguna vez aparecerán dirigentes políticos que no le tengan miedo, porque por ahora es terror el que le tienen a esta mujer. Todos le tienen pánico. Se maneja de esa forma. Y alguna vez aparecerá alguien que diga otra cosa. Termino con esto. Hablaba este fin de semana con jóvenes, ¿no? De esto. Y uno de ellos, ¿sabe qué me decía? Porque la vez pasada, antes de las elecciones, cuando hablábamos del tema de los candidatos, y yo le hablaba de Milei, y ellos me preguntaban quién es Milei, digamos, cuál es el antecedente de Milei. Decía, bueno, Milei no tiene antecedente, digamos, en la política, ¿no? Es lo que se llama un outsider. Los outsiders son esos tipos que vienen de afuera. Y decía, bueno, ¿y vos qué crees? Que no, le digo, mirá, el tipo tiene sus ideas, tiene ideas particularmente dentro de lo que es la economía, y él habla de la libertad, porque cree en la libertad de todo, digamos, la libertad de mercado particularmente, que el Estado no tiene que meterse en la vida de la gente. Pero también me comentaban y me decían, sí, pero tiene expresiones muy jodidas, ¿no? Lo insultó a Alfonsín y puso un muñeco de goma con la cara le puso una careta de Alfonsín y le pegaba trompada diciendo que Alfonsín había sido un tipo que había llevado al país a una situación crítica desde el punto de vista de la inflación, ¿no? Y desconocía que Alfonsín hizo los méritos necesarios en su tiempo para restituir el Estado de Derecho, la democracia. Y entonces los jóvenes decían eso, ¿no? Che, bueno, pero mira cómo lo irrespeta Alfonsín y demás, bueno. Decía, bueno, esa es una forma, ¿no? De que lo muestra este personaje. Y ahora, esos mismos que cuestionaban
la postura, la posición de Milei, me decían, después de haber visto lo que pasó con este caso de la vicepresidenta, ¿y por qué no creer en Milei? ¿Y por qué no creer en él si la dirigencia política tradicional fracasó rotundamente? ¿Por qué no darle un crédito a este tipo? ¿Por qué no ponerlo a prueba, a ver qué dice, qué puede hacer? Y yo me acordaba de eso, que yo creo que lo comenté ya acá con ustedes, y alguien dirá que el paralelismo es exagerado, pero yo le diría que a esta altura de las cosas no, porque también en una Alemania que venía destrozada en todo sentido, económicamente, moralmente, todo, después de la Primera Guerra Mundial que había perdido, apareció un outsider, ¿no? Un loquito también, un loco que hablaba operías, tonteras. Decía, no, ¿quién es ese tipo? No, es un estúpido que habla ahí en una cervecería en Múnich. Ese loquito, ese imbécil al que nadie le daba bolilla, se llamaba Adolfo Hitler, ¿no? Y el tipo ese, basándose, apoyándose en el descreimiento que había generado la clase dirigente tradicional de Alemania en esa época, obviamente en un contexto mundial muy distinto y demás, pero el tipo aprovechó la circunstancia y llegó a ser lo que fue. Entonces, por ahí, que no nos llame tanto la atención, ¿no? Sobre todo que los jóvenes lo miren a este personaje Milei y lo empiecen a seguir, ¿no? No nos asombremos tanto. No nos asombremos tanto. No nos asombremos tanto porque la dirigencia política tradicional fracasó, ¿no? En todo sentido. En todo sentido. El inolvidable y reconocido y recordado Raúl Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa, y eso no pasó nunca. Quedó solamente en una expresión de deseo del gran presidente argentino. Porque inclusive no solamente se logró satisfacer eso que él lo planteaba como uno de los principales, ¿no?, desafíos de la democracia, sino que tampoco ni siquiera hemos podido hasta ahora tener una democracia, una justicia, ¿no? Menem se murió sin haber pagado su responsabilidad en lo que fue, por ejemplo, la voladura de la planta de la fábrica militar del Río Tercero. Se murió condenado por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Se murió con un montón de asignaturas pendientes con la justicia, ¿no? Y el tipo se murió en su banca, ¿eh? El turco también hizo un daño tremendo, desguazó el Estado, provocó buena parte de la miseria que hoy tenemos al desarticular las empresas del Estado, vendiéndosela a precio vil a muchos amigos. Y también el inútil de Fernando de la Rúa, también provocó la hiperinflación, lo trajo de vuelta al monstruo de Cavallo para ver de que arregle algo, ¿no? Después se tuvo que escapar en el helicóptero y dejó un país devastado. Y tantos otros, ¿no? Y tantos otros, pero creo que ninguno provocaron tanto daño como esto. Pero bueno, no importa. Esa es la Argentina que tenemos hoy. Así que bueno, veremos. Para colmo, bueno, aparece, por ahora todo el mundo se hace el tonto con el tema de la pandemia. Todo el mundo dice, no pasa nada. Mientras en Europa está causando estragos. Bueno, seguramente ya cuando pasen los calorcitos, veremos qué consecuencias nos puede traer. Un país sin futuro. Así de simple. Un país sin futuro. Un país sin justicia es un país que no tiene futuro. Así de simple.